El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. El Evangelio de hoy nos revela quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Mientras los apóstoles entran en pánico, Jesús duerme, no se perturba, está en calma. Pero lo despiertan y les increpa: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús los regaña, los reprende. El miedo de los apóstoles es reprensible porque viene de la falta de fe. Si hubieran tenido fe, la tormenta no necesariamente se habría ido, pero ellos habrían sabido sobrellevarla. ¿Cuáles son tus miedos, hermano? ¿Cuáles son nuestros miedos? Pueden ser temas de salud, pueden ser temas de trabajo, de dinero, pueden ser temas quizás en nuestra vida de pareja, pueden ser nuestros hijos, o que nos estamos poniendo mayores. Hay industrias enteras que magnifican y exageran estos y otros temores para hacer algo de dinero. Hay industrias enteras que viven del temor en nosotros. Hay industrias enteras que se enfocan en el temor o los temores que nosotros podemos tener, especialmente por nuestra condición de inmigrantes. Y nos venden la idea de que podemos vivir la vida con absoluta seguridad, de que podemos vivir una vida sin riesgos. Eso es, por supuesto, un espejismo. Y como es un espejismo, es natural, es comprensible que los miedos se presentan, los miedos suceden. A veces cargamos con miedos antiguos, surgidos de experiencias dolorosas que vivimos en el pasado. Todos y cada uno de nosotros aquí tenemos una historia. Sabemos de dónde venimos. Y algunos de esos lugares han dejado una herida en nosotros. Si la herida ha empezado a sanar, quizás una cicatriz. Otras veces
además de esos viejos temores, empezamos a tener nuevos temores, que surgen de estar lejos del lugar en el que crecimos, que surgen del estar en situaciones nuevas que no esperábamos, que no anticipábamos, el miedo ante lo desconocido, saber si vamos a estar a la altura de las situaciones que se nos presentan. Dejarnos gobernar o dominar por el miedo es falta de fe y por tanto ofende a Dios. Dejarnos gobernar por el miedo es falta de fe y ofende a Dios. Cualquier cosa que nos aleje del centro de nuestra vida, que es Cristo, ofende a Dios. El temor es una de estas cosas. La pregunta para nosotros es, como seguidores del Maestro, como sus discípulos, como personas que construimos nuestra vida sobre la roca de su enseñanza, ¿cómo vencemos esos temores? Es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. ¿Qué lugar en mi vida ocupan esos temores? ¿Y qué lugar en mi vida ocupa Cristo? ¿Quién está en el centro y quién en la periferia? ¿Qué es tener falta de fe? La fe no es principalmente un sentimiento. La fe es la decisión de confiar en Dios, porque Dios es confiable, porque Dios es digno de nuestra confianza. Falta de fe es vivir cada día como si Dios no existiera. Podemos tener una Biblia abierta en alguna mesa en nuestra casa, o un crucifijo en la sala, o un cuadro de la última cena en el comedor. Pero si no vivimos como discípulos de Cristo, eso nos sirve de muy poco. Entonces, si decimos tener fe, ¿en qué se nota? ¿Cómo mostramos que tenemos fe? ¿Cómo se ve que tenemos fe? Se ve en que buscamos vivir según la voluntad de Dios, en oración y poniéndolo en el centro de nuestras vidas como personas individuales, pero también como familias. Hermanos, si tenemos fe, ¿nos podemos dormir durante la tormenta? Claro que no. El que confía en Dios vive despierto, más despierto que el que vive sin Dios, pero sin dejarse ganar por el temor ni por el deseo de dormir. Quizás algunos de ustedes, dependiendo de su edad, recuerden aquella canción del cantante Emanuel, quiero dormir cansado para no pensar en ti. ¿Es así la fe cristiana? ¿Dormir cansados de tanto trabajar, por ejemplo, para no pensar en la tormenta mientras el huracán se lleva poco a poco a nuestros hijos, a nuestras familias? Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es dormir, sino que es estar despierto y en vela. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestra fe despierta en la paz de Cristo, en la calma de Cristo? Aquellos de nosotros que hace poco recibimos los sacramentos de iniciación cristiana aquí en la parroquia, ¿cómo mantenemos nuestra fe despierta?
todos nosotros, ¿cómo mantenemos nuestra fe despierta? Aquellos de nosotros que se están preparando para recibir pronto el sacramento del matrimonio, ¿cómo mantendremos nuestra fe despierta? Todos necesitamos encontrar en oración y cultivar en oración ese lugar interior de silencio, paz y calma, donde podemos descansar en el Señor, que nos mantiene alertas. Y debemos poder enseñarles a nuestros hijos en oración ese lugar, ese silencio interior que nos mantiene en contacto con el centro de nuestra vida, que es Cristo. No permitamos que Cristo se duerma en nosotros. Despertémoslo y mantengámonos nosotros también despiertos, que allá afuera hay una tormenta que se lleva a las familias. Ayudemos a nuestros hermanos allá afuera que viven atemorizados por el huracán. Ayudémoslos a venir aquí y a descubrir la paz del Señor. Dios nos sostiene en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que por la fe que hemos tenido y la vida que hemos vivido, la muerte nos lleve a su presencia amorosa. Dice el dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué hacemos entonces nosotros para que esa oración, para que esa fe y ese amor que le pedimos a Dios crezcan? Despierta al Señor, hermano, en tu corazón. Llámalo y confiesa con humildad que tienes miedo, que tienes poca fe, y pídele que ocupe el lugar central en tu vida. Amén.